Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Leer es la Palabra. Una semana más en cuarentenados, Alejandro dio positivo, así que estamos haciendo este podcast a través de la plataforma Zoom y por cierto, con toda la buena onda y con todo el cariño posible, hicimos este cuarto episodio de nuestro podcast Leer es la Palabra. Y en esta ocasión lo enfocamos al periodismo de investigación en Chile, un oficio, por cierto, tremendamente necesario hoy más que nunca, ¿o no, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás? Bien, aquí recuperándome, se me nota algo en la voz del COVID-19, pero bien, para que conversemos hoy con nuestra invitada, la periodista y escritora Nancy Guzmán. Como todos sabemos, Nancy Guzmán es autora de varios libros de investigación periodística muy importantes. Entonces comenzamos a ella preguntándole lo siguiente: ¿cuál crees tú que es el rol de los periodistas que están en los medios de comunicación? O sea, yo siempre he creído, no solamente ahora, que la investigación es una manera fundamental de tener una sociedad vigilante. No solamente vigilante en materia de derechos, sino que también en materia de corrupción, en materia de grandes problemas y conflictos sociales que acarrea el narcotráfico, en problemas que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, o sea, todo el aparato militar y el aparato policial de un país debe ser permanentemente investigado y hacer pública todas las cosas que se desvían de una sociedad democrática de verdad, ¿ya? No solamente el gobierno, cualquiera que sea el gobierno, cualquiera que sea su color, sino que también todas las instituciones que están en torno a ella, Contraloría, Impuestos Internos, el Ministerio del Trabajo, o sea, porque todos son importantes, en todos ellos se manejan poderes, en todos ellos además se incurren justamente en aspectos que son negativos para la sociedad si es que no hay una sociedad vigilante, y eso ya lo tenemos claro, porque hemos visto que, por ejemplo, Contraloría fue la que paró toda la investigación, y las investigaciones durante el gobierno de Bachelet, luego en el gobierno de Piñera, y bueno, esperamos que hoy día Contraloría tenga la función que tuvo, ¿no? O que debió tener. Nancy Guzmán tiene al menos 9-10 libros de investigación, de periodismo de investigación, bajo el brazo, y prácticamente la mayoría de ellos, si no es por decir todo, han tenido una gran repercusión mediática por la calidad de sus investigaciones. Y le preguntamos a Nancy, ¿qué se siente? ¿Más periodista, escritora? ¿Escritora, periodista? Escuchémosla. Yo me siento mucho más periodista, porque un periodista tiene que ser escritor, además. O sea, el periodismo, la base fundamental para un periodismo serio, es la escritura. De ahí se deriva el resto, la imagen, muchas otras cosas. Pero un periodista que no sabe escribir, que no es capaz de escribir una columna, de no escribir una noticia, de no escribir un reportaje, no es un periodista, es un repetidor, ¿ya? Algo que es muy frecuente, por ejemplo, en la televisión, que uno ve que las repeticiones, o sea, uno puede ver un noticiero y ve todos los noticieros. Es como que si hubiese alguien que les dio la información, se las entregó, le dijo cómo ponerla en imagen, y ahí está. El periodismo es justamente la diversidad. Es la diversidad de pensar, de escribir, de leer cosas distintas y diferentes, ¿ya? Yo no pido que el resto de los periodistas sean como yo, porque en realidad yo soy una persona bastante
disruptiva en esta sociedad. O sea, yo no soy condescendiente. No tengo, creo que un periodista no debe tener límites para opinar, para pensar, para investigar, no debe tener límites. Porque es la única forma de hacer una sociedad que sea realmente democrática. El resto es broma. La historia para no olvidar, que escribió con Héctor Salazar, Un grito desde el silencio, Romo, Confesiones de un torturador, que obtuvo el premio Planeta, El saqueo al mar, Los Agustines, El Fanta, La dieta de los honorables, La venta sexy, La casa de la calle Irán 3037 y, por supuesto, como no mencionar, Olderock, La mujer de los perros, que inspiró un corto y que este domingo 27 de marzo estará postulando a uno de los premios hollywoodenses. Y le preguntamos, ante todos estos innumerables libros que ella ya cuenta bajo el brazo, ¿qué siente a que su libro, el de Ingrid Olderock, sea considerado para hacer un corto? O sea, que este libro se extienda a otros formatos. Esto nos dijo. Yo creo que es muy bueno, no solamente porque sea mi trabajo, sino que hay muchos trabajos que bien valen la pena. Hay muchos periodistas que escriben y que bien valen la pena sus trabajos, sus investigaciones, bien valen la pena para hacer una película, para hacer una obra de teatro, para hacer incluso una obra de arte, ¿ya? Yo creo que cuando un trabajo periodístico pasa a otro formato, lo que hace es amplificar justamente un tema que es un tema difícil en este país, que es la memoria, ¿ya? Difícil lo digo porque hay más palabras sobre la memoria que realidad sobre la memoria, ¿ya? Yo soy una persona bastante crítica respecto a la memoria construida en nuestro país. Y mis libros así lo expresan, o sea, mis libros no son complacientes con una memoria. Para mí la memoria tiene que ver con, no solamente con la base de un conocimiento que está creada sobre un testigo que vivió un periodo, sino que además tiene que ver con buscar lo más posible o lo más profundamente posible esas historias, ¿ya? Y no repetir eslogan, no repetir imágenes previas, o sea, buscar otro tipo de formas de expresarle a la gente que aquí, en un determinado periodo de la historia, se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos, que no son solamente atroces violaciones a los derechos humanos, sino que es un genocidio. Aquí se eliminó selectivamente, en función de intereses, a un sector político y social de este país. ¿Y cuáles eran los intereses? Los intereses eran este presente que tenemos, o sea, crear una sociedad capitalista a ultranza, donde un segmento muy pequeño tuviese toda la riqueza y todo el resto, o sea, todos aquellos que no somos dueños de bancos, ni somos dueños de pesqueras, ni de mineras, ni de forestales, tuviéramos que vivir una vida de zozobras, ¿ya? Y si no, arrimarse al árbol que mejor le convenga para poder vivir mejor. Entonces tenemos una sociedad llena de banalidades, una sociedad que banaliza justamente la memoria, ¿ya? La banaliza y la despierta cuando la necesita. Y no es que esté presente en cada momento y en cada instante de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida. Y eso es lo que uno espera, que esa memoria esté presente
en la educación, en las universidades, en los lugares de trabajo, que esté presente. Porque si eso se pierde, estamos perdidos en este futuro, o sea, no tenemos futuro. Hay un tema bastante interesante que tiene que ver con los medios de comunicación, con la función que cumplen los medios de comunicación, sobre todo en momentos críticos, tanto en lo internacional como en lo nacional. ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Cómo funcionan dentro de estos diferentes medios de comunicación que tengamos claro, están en manos de un determinado sector, de ciertos empresarios? O sea, siempre se ha hecho una crítica que dentro de eso ha existido muy poca democracia. Sobre este tema también Nancy Guzmán nos entregó su opinión. Y por cierto, también agregó sobre la importancia de la solidaridad entre los mismos periodistas, los mismos colegas, ¿no? Bueno, yo parto diciéndote que yo soy bien solidaria con mis colegas, ¿ah? O sea, a mí cualquiera que me invita a presentar o me manda un libro, yo le hago publicidad, propaganda, porque quiero que le vaya bien, porque realmente pienso que es la única forma. O sea, hay una cosa que dice que la unión hace la fuerza, y yo creo que es cierto, que la única forma es que siendo solidarios entre nosotros, hay muchos que no son solidarios, todo lo contrario, como que se molestan un poco porque a uno le va bien, a otro le va mal. Yo espero que a todos nos vaya bien, ¿ya? Respecto al periodismo que uno ve actualmente, principalmente en televisión y también en los medios escritos, yo creo que el gran problema en este país es que esos medios son la voz de un segmento de un 9% de esta población, de los ricos, de los más ricos. Y como es la voz de ellos y quieren sostener esa voz, pagan unos salarios increíbles. Y cuando la gente gana unos salarios increíbles en este país, obviamente lo que menos hace es ser poco complaciente con quien le está pagando ese salario. O sea, hay unas líneas de pauta, hay unos directores, hay unos productores que son más importantes que incluso el propio periodista. Entonces, y hay además unos rostros, ¿ya? Que sus salarios todos sabemos que son sobre los 2 dígitos de millones, o sea, millones de 2 dígitos. Para cada uno de nosotros que nos cuesta llegar a vivir el mes, eso es algo increíble. Entonces, obviamente que todo el mundo quiere ser como esos periodistas y van a tratar de serlo, una parte importante de periodistas que están saliendo de las universidades. Quieren competir, llegar a ese podium, a ese pozo millonario. Y eso es lo perverso. Eso es lo perverso. Lo perverso es que se produce justamente ahí una cooptación, y por lo tanto el periodista deja de ser periodista. Puede ser muy bueno, muy inteligente, muy brillante, pero está bajo una presión coercitiva del dinero, de los salarios que se pagan en esos lugares, que no lo gana ningún periodista que trabaja en medios pequeños, porque ahí hay que decir que hay medios tan pequeños que la gente se les paga a veces con especie, no se les paga con dinero porque no hay dinero. Hay radios chiquitas, hay gente que prácticamente tiene que trabajar en otra cosa para poder hacer periodismo, y eso no está bien. Y uno ve que las pautas publicitarias de los ministerios, de las alcaldías, van a todos a los monopolios.
O sea, sí hay formas de redistribuir el ingreso y hay formas de redistribuir el ingreso hacia los medios de comunicación para que todos tengan la posibilidad de tener miles de voces, además de crear miles de voces, también tener a quienes lo hacen viviendo de manera decente. Dentro de los innumerables trabajos de investigación periodística que tiene Nancy Guzmán, el que más ha pegado en el último tiempo, en los últimos meses, es el libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros, que precisamente inspiró el corto Bestia, que este fin de semana está disputando una de las estatuillas de los Oscars. Y uno de los temas que más repercutió, Alejandro, tiene que ver con el tema de propiedad intelectual y del reconocimiento, por cierto, del trabajo de la autora, en este caso, sobre el personaje, sobre la historia que trabajó Nancy Guzmán. Efectivamente, porque el trabajo de Nancy Guzmán y donde está basado este corto no estaba en los créditos. Entonces acá hay un problema, digo, de la propiedad intelectual y cómo los directores del corto trataron el tema. Sobre esto se le preguntó a Nancy cómo sintió las explicaciones que le dieron los creadores al no incorporar un reconocimiento a su trabajo. Claro, porque dentro de todo, inclusive si tú ves Netflix, Amazon o la típica película gringa, qué sé yo, al principio de esa serie, de esa película inspirada en un libro, sale: esta película está basada en tal libro y de tal autor. Y en este caso, en el corto Bestia, por ningún lado sale. Yo hasta el día de hoy no he visto que ellos en el corto pongan esa aclaración. Por cierto que lo han hecho en distintos medios de comunicación, pero en el corto en sí yo no lo he visto. Bueno, yo lo sentí como una humillación, no personal, sino que una humillación a una profesión, ¿ya? Yo siempre separo y creo que uno en la sociedad debe dejar su propio narcisismo y debe vivir una sociedad mucho más colectiva. Y yo creo que en ese sentido, para mí, no soy importante yo, sino que hay una profesión donde hay gente que trabaja, donde hay gente que, porque no soy la única, desde su bolsillo financia investigaciones para que después esas investigaciones sean distribuidas de distintas maneras. Pero esa distribución debe respetar justamente el trabajo de quien lo hizo, ¿ya? Y yo había hablado hace mucho tiempo, mucho antes que esto fuera Oscar o cualquier cosa, que me importa un carajo, en realidad el Oscar me da lo mismo, ellos me habían llamado y habían conversado conmigo, me pidieron mucha información, yo le dije, mire, ¿sabes qué? Lo único que yo voy a pedirles es que mencionen el libro y la autora. Punto. Porque es un trabajo, porque yo soy una trabajadora. Yo soy una obrera que escribe durante 8 años. Yo investigué para ese libro. O sea, porque no es solamente la entrevista, es toda la investigación. ¿Ya? Y ese libro, cuando sale, hay 2 personas que también escriben basados en ese libro y que, bueno, casi no me mencionan, o ni siquiera me mencionan. Y después me hacen una obra de teatro, me invitan a la obra de teatro y no me nombran en la obra de teatro. Estaba toda absolutamente basada en el libro. Y después sale, yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser que eso se transforme en una forma, se naturalice el abuso, porque uno lo naturaliza.
Cuando uno no reclama, uno lo naturaliza. Entonces, lo que hice fue decir, primero que nada, que los medios de comunicación, porque a mí me parece que un periodista que está aplaudiendo una obra, tiene que investigar de dónde salió esa obra, ¿ya? El libro había sido bestseller cuando salió. El libro después estaba en todos lados, incluso Jorge Baradit salió en la televisión con la carátula de mi libro atrás, hablando de Otero sin tener idea y diciendo unas brutalidades espantosas, o nunca había. O sea, él basó su escritura en un libro basado en mi libro, pero y más encima se apropió después en televisión de la carátula que la pusieron atrás de fondo con mi nombre tachado. ¿Ya? Y él hablaba de un personaje que él no conoció, no lo investigó, no nada, sino que pescó un libro, leyó y después escribió algo. Entonces ya era como demasiado abuso, o sea, era como aceptar que eso le suceda a todo el mundo. Yo no pedí pago, pedí respeto. Pedí dignidad, que es lo que más necesita este país, respeto y dignidad. Y entonces, esa fue mi discusión. Bueno, ellos después me dijeron, no, me llamó el director, me dijo, no, yo te quiero invitar a tomar desayuno, a almorzar, a comer. Yo le dije, mira, sé que a mí no me interesa. Yo lo único que pido, que fue lo que pedí inicialmente, y les pedí cada vez que hablamos, es que pusieran el libro de donde había salido y cómo se llama y la autora. ¿Ya? Sí. Entonces después salían con que no, nosotros sacamos de la Alejandra Matus. La Alejandra Matus sacó de mi libro. Sacamos de Baradit sacó de mi libro. A modo personal, Alejandro, yo creo que Nancy Guzmán es una de las periodistas o la periodista más destacada en Chile en cuanto a investigación periodística se refiere. Yo creo que la calidad de sus investigaciones así lo reflejan, ¿no? Lo que vivió con el corto Bestia, yo creo que más bien es un acto de injusticia tremendo, porque al fin y al cabo es un no reconocimiento del trabajo de la periodista, ¿no? De todo eso, de lo que implicó también hacer un trabajo de investigación, que significa recursos propios en la mayoría de los casos, ¿no? Tiempo, porque los trabajos de investigación se maceran, requieren tiempo. Un trabajo o un artículo o un reportaje de investigación jamás sale en un par de meses. Entonces, es mucho el trabajo, el tiempo, los recursos que están detrás para invisibilizarlo. Y como te mencionaba al principio, Alejandro, yo creo que Nancy es una de esas periodistas tan destacadas que, creo yo, a mi parecer, no ha tenido la misma visibilidad que otros periodistas tan buenos como ella, ¿no? Pero la diferencia es que yo creo que Nancy tiene trabajos tan buenos que yo creo que requiere de un mejor posicionamiento y de un mayor posicionamiento mediático. Con esto no quiero decir que Nancy no lo tenga, pero creo que la calidad de sus trabajos ameritan una mayor visibilidad. Y a mi entender, yo creo que ella es de esas periodistas que no tiene el escenario, no tiene esa tribuna, a pesar de contar un buen currículo. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Sí, mira, yo pienso lo mismo, porque por ejemplo, cuando tú ves la televisión, los paneles que tratan sobre estos temas que han sido tratados por libros de Nancy, no es invitada, sino que se invita a otros periodistas. Y aquí esto es un juicio de valor mío, que muchos considero que tienen menos méritos que Nancy para debatir sobre ciertos temas. Y eso se ve reflejado. Yo creo que puede ser envidia y factores como ese. Pero le preguntamos a ella misma si se sentía considerada entre los periodistas, cómo se ve considerada también entre los lectores, que es lo más importante.
sea, yo me siento aprobada por mis colegas, me siento querida, me siento que muchas veces algunas colegas de medios, cuando pueden me invitan, o sea, yo no me siento rechazada, o sea, yo me siento rechazada por el poder, por los dueños de los medios, que son finalmente los que marcan la pauta, ¿no? De lo que quieren, y están los productores que tienen un poder enorme, y están los directores, y están, en fin, hay toda una maquinaria. Pero, y por los lectores también me siento, o sea, la gente que lee mis libros, los busca me busca, digamos, van a comprar por mi nombre. Si hay un libro de Nancy Guzmán, van a comprar como autora. O sea, ya tengo un reconocimiento de autora. O sea, mis libros son incómodos. Yo soy incómoda porque no acepto pensar como se requiere pensar para estar en un escenario donde uno pueda hablar y decir cosas sobre la memoria, sobre el poder, porque ambas cosas a veces van juntas o van muy pegaditas, ¿no? Y por lo tanto este país no acepta. O sea, no hay un pluralismo en este país. No existe el pluralismo. No existe la posibilidad de que quienes no somos cómodos, por mucho que a lo mejor tengamos buen currículum, buena historia, seamos medianamente inteligentes, capaces, se nos da una oportunidad. No. Aquí se es selectivo. Hay periodistas que nunca van a tener la posibilidad porque no responden a un patrón dominante, a un patrón cultural de poder que está establecido sobre lo que se puede hablar, cuándo se puede hablar y cuándo se deja de hablar. O sea, uno ve que de repente hablan contra los militares y todos están hablando exactamente lo mismo del saqueo que han hecho los militares en este país, y de repente paran y pasamos a las violaciones, los abusos, y luego paran y vamos a otro punto. O sea, está tan manejada la pauta de lo que se dice en el momento que se dice, que obviamente una persona que va a irrumpir con opiniones diferentes a las que se deben tener, obviamente no es conveniente, no es invitada a esta mesa donde está esta larga mesa donde caben solamente algunos. Los otros quedamos fuera. La dieta de los honorables es otro de los libros de investigación periodística de Nancy que también han sido destacados en los últimos años. Y ella en más de alguna ocasión, al menos yo lo leí y lo escuché, Nancy Guzmán mencionó que este libro es como una especie de guiño a Eugenio Lira Massi, un destacado periodista de la década del 60, del 70, que murió en el exilio, ¿no? Sí, Eugenio Lira Massi murió en el exilio en Francia. Y fue uno de los periodistas más destacados en Chile, digamos, hasta el golpe militar. Un periodista ingenioso, ¿no? Muy directo, muy directo. Y le preguntamos a Nancy, ¿cree que hace falta este tipo de periodistas en los medios de comunicación? O sea, es indispensable un hombre irreverente frente al poder, cualquier poder, un hombre que tenía inteligencia en la crítica, que era inflexible cuando tenía que criticar, y por lo tanto eso
y además tenía una pluma que era muy buena. Escribía muy bien. Las crónicas que él hacía eran muy buenas. Y era además un hombre que estaba interesado en el mundo en el que vivía, en la sociedad en la que vivía, en la sociedad real, no en la sociedad particular ¿cómo se llama? Ya ni siquiera de la Plaza de Italia para arriba, sino que de Vitacura para arriba. Eh, Él vivía en el mundo real. Y por lo tanto, esos periodistas son los que hacen falta, esos periodistas que no le tiembla la mano cuando tienen que criticar, no le tiembla la mano cuando tienen que ser irreverentes ante el poder, y no le tiembla la mano frente a una situación donde tiene que escribir sobre una sociedad que por compleja que es hoy día, no hay gran diferencia o sea, es peor de lo que era antes, es cierto, pero existe la misma pobreza, ¿ya? Es probablemente que hoy día los pobres usen zapatos, porque hoy día la industria china nos abastece de zapatos baratos, pero tienen peor educación, eh, tienen peor calidad de vida y nos viven en un mundo menos solidario de lo que era antes, en un mundo con menos derechos de lo que era antes. Antes la gente se tomaba una población, una zona, y vivía primero en una casa con lata hasta que finalmente terminaba construyendo de a poco su casa. Hoy día vives en una miseria, eh, allegado con muchas familias, y si te tomas un pedazo de terreno te cae toda la ley. Es tu culpa ser pobre y no es culpa del Estado que exista esa pobreza. Claro, Y eso es lo esa terrible. mentalidad de El que Estado se el lava pobre es las manos, flojo, ¿no? El claro, pobre es el flojo, no tiene Estado se energía. lava las manos, es culpa de él y por lo tanto tiene que pagar todas las penas del infierno, no va a tener derecho a casa, no puede pedir subsidio, en fin, si es que no es llevado preso por tomar un lugar ¿cómo se llama?, que no le corresponde. Entonces, ese derecho que tiene el habitante de tener un hábitat donde vivir, el Estado se lo carga al pobre, ¿no? O sea, es su problema. O sea, usted siga viviendo ahí como pobre, algún día tal vez nosotros quizás le demos algo. A usted no, pero a sus hijos y a los hijos o a los hijos de sus hijos. Deshacerse de la responsabilidad del Estado, yo creo que un personaje como él lo hubiese escrito muy bien y lo hubiese hecho sin temerle a nada. Bueno, ya para ir cerrando este nuevo episodio de Leer en la Palabra, le preguntamos a Nancy cuál es su libro regalón, por decirlo de alguna manera, al que le tiene más cariño. Esto comentó. Yo creo que todos tuvieron su dificultad y su cariño. Todos tuvieron mucho tiempo, porque las investigaciones, o sea, yo nunca he creído en las investigaciones cuando son muy rápidas. Las investigaciones siempre es mucho tiempo el que uno le destina, primero que nada porque no tiene la plata para hacerlo tan rápido como quisiera. Y segundo porque se necesita mucho tiempo ubicar a mucha gente. Pero el libro que yo más he querido, y quizás por los personajes, es Un grito desde el silencio. Porque a través de ese libro logré darle conformidad de alguna manera a la madre de Bautista Manschauer. O sea, sentí que había cumplido con un deber periodístico, ¿no? De encontrar, o sea, decirle, por último, ¿saben que nunca va a encontrar a su hijo porque a su hijo lo incineraron? Y esta fue la historia. Me acuerdo el día que se lo dije porque el Estado no le había respondido sobre su hijo. Le llevé todos los papeles,
todos los documentos, todo, incluso las huellas digitales de él cuando ingresa muerto, de la morgue, servicio, sí. Bueno, yo me acuerdo que la señora Carlota me gritó así desesperada, me dijo, usted está mintiendo, y gritaba, lloraba. Yo la dejé que llorara y me gritara todo lo que quisiera, todo. Hasta que se fue calmando y le fui mostrando los documentos, hablándole, contándole, y se fue finalmente conformando, ¿ya? Y el libro terminó siendo para ella como la representación de su hijo. Ella después hacía giras y presentaba el libro, o sea, tenía a su hijo en un libro. Y eso fue para mí enormemente gratificante porque le había dado a alguien una paz. Fue como el libro que más he querido por eso, porque tiene ese aspecto humano. Eso fue una investigación muy difícil. Y no solamente difícil porque tenía que buscar a los culpables, buscar todo. Yo me iba a las 10 de la mañana al cementerio, al patio 29, y me sentaba con los sepultureros durante meses para que me contaran, ¿ya? Porque al principio no me tenían confianza, o sea, estamos hablando de los años 90, 93, 94, y yo tenía que sentarme ahí a que tuvieran confianza en mí, que no era alguien de la DINA o de los servicios de inteligencia o que les iba a pasar algo. Y fue un trabajo muy, muy, muy duro. O sea, yo me acuerdo que llegaba a la casa a llorar a veces, de pena. Y por lo tanto el final fue como muy reconfortante. O sea, no pude entregarle los restos del hijo a una madre, pero sí pude darle un libro que representaba la historia de su hijo. Bien, amigos, a todos los que nos escuchan, como siempre, cada semana les recomendamos un libro, además de lo de Nancy Guzmán, nuestra entrevistada de hoy. Ahora quiero hablar del libro El Reino de la Decencia, de Maximiliano Salinas Campos. Es un ensayo que fue ganador del premio Alerce Martín Cerda 2000 de la Sociedad de Escritores de Chile, pero que se mantiene totalmente vigente, sobre todo en estos tiempos donde se discute una nueva constitución, pues nos refleja todo un periodo de la historia de Chile, que si ustedes leen este libro se dan cuenta por qué estamos donde estamos en estos momentos. El Reino de la Decencia, de Maximiliano Salinas Campos. Agradeciendo tu recomendación de la semana, Alejandro, totalmente atingente al momento, al contexto, y por cierto también invitándolos a todos y a todas a que nos escuchen la próxima semana con un nuevo episodio de Leer la Palabra, y por cierto visitar nuestro contenido exclusivo para nuestros miembros en Patreon o Patreon, como se pronuncia, y seguirnos, por cierto, en Instagram y en redes sociales. Bien, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Adiós.